¿Cómo te ha ido, hija? No hay palabras para todo esto. La vida me ha cambiado por completo, porque mi hijo ya no está. El gobierno no ha cumplido absolutamente nada. Nada como se ha hecho creer, como se ha dicho que nos han apoyado, que nos han estado, porque jamás nos han dado la cara. Y a esa tragedia hay que agregarle el trato despectivo de ese al carajo del presidente y la actitud de la jefa de gobierno y de los funcionarios. ¿Cómo es posible que puedan ser tan insensibles, tan crueles, tan infelices? Le decimos que cuando se nos van nuestros padres, quedamos huérfanos. Cuando se nos va nuestra pareja, quedamos viudos. Pero cuando se nos va un hijo, ¿qué somos? Está golpeadísimo usted todavía. Sí, todavía tengo secuelas del accidente. A pesar de tanta entrevista el día del accidente, comenten o digan que posiblemente yo no estaba ahí. Sí, yo fui de los primeros que pudo salir, gracias a Dios. Pero sí queremos justicia, caiga quien caiga. Porque ni con todo el oro del mundo volvemos a ver a nuestros hijos. El presidente se dirigió de una manera tan, híjole, miserable. A legua se ve que no le duele nada a él no le duele nada. Y el decir que todo sea como él dice, pues es porque no se pone en nuestros zapatos. Presidente, si bien usted debió haber ido esa noche a estar ahí, aunque le hubieran gritado lo que le hubieran gritado, ahí debería haber estado. Y que ojalá estas personas paguen por lo que acaban de hacer. Y hay unos manejos irregulares en todo el metro, de todos lados, por todos lados hay compra de torniquetes, reparación de trenes. Bueno, en este sexenio, en esta administración y en las anteriores es exactamente lo mismo. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Por qué, el programa político para los no políticos. Este es un programa especial que nunca me hubiera gustado hacer y estoy seguro que Ángel Verdugo tampoco. Ángel, ¿cómo estás? Molesto por la realidad que está exhibiendo este gobierno frente a una tragedia. Okay. Tenemos como invitados a la señora Marisol Tapia, es la mamá de Brandon, un joven que falleció en el accidente de la línea 12. Marisol, bienvenida. Tenemos a la señora Jocabet Pineda, mamá de Iner del Águila. Bienvenida, señora. Gracias. Tenemos a don Enrique Bonilla, damnificado del accidente de la línea 12 del metro. Y tenemos también al doctor en Derecho, Teófilo Benítez. Doctor, bienvenido. Bueno, vamos a empezar el programa con un reportaje que hicimos, que se explica por sí solo, Ángel. Bien. Y empezaremos a platicar con ellos. Corre el reportaje, por favor. Dolor y muerte en el metro capitalino, cerca de la estación Olivos, rumbo a Tláhuac, el pasado 3 de mayo. El desprendimiento de una viga en el tramo elevado causó el derrumbe de una trave, junto con un par de vagones, aproximadamente a las 22:25. El saldo, hasta ahora, es de 26 muertos y 80 heridos. La primera víctima en acudir a los tribunales para exigir justicia fue Marisol Tapia, por la muerte de su hijo de 12 años, Brandon Giovanni Hernández. Demandó penalmente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y al senador Miguel Ángel Mancera. Nada me va a devolver la salud de mi hijo. Nada me lo va a devolver. Me lo mataron. El menor, quien viajaba con su padre, que se encuentra hospitalizado, fue inicialmente reportado como desaparecido. Incluso se levantó una alerta Amber, luego se informó sobre su muerte. La denuncia fue por homicidio doloso, porque como altos funcionarios de la CDMX sabían que la línea 12 no estaba en condiciones óptimas.
La víctima no exige indemnización, sino cárcel para dichos funcionarios. Fue hasta el 18 de mayo cuando el presidente ofreció perdón a las víctimas, un día después de que pidió perdón por una masacre de 1911. No, yo les pido perdón y además todos los días, y lamento mucho estas desgracias, y no como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra. Esa es mi convicción. Deseo que nadie pierda la vida. El 19 de mayo, el Pleno de la Comisión Permanente protagonizó una gresca entre legisladores de Morena y del PT contra los del PAN. El pleito fue porque los morenistas rechazaron crear una comisión legislativa para investigar los hechos. El 20 de mayo presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por el delito de homicidio doloso. A la demanda se sumaron los padres de Imer del Águila Pineda, otra víctima fatal del accidente. Los padres de Imer, Samuel del Águila y Jocabet Pineda, acusaron que a más de 3 semanas de la tragedia, el gobierno capitalino no les ha brindado ningún tipo de apoyo. Como un magnoproyecto del gobierno ebrardista, la línea 12 del metro fue inaugurada en octubre de 2012, con una histórica inversión de $1,800 millones. De acuerdo con un oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, quien era secretario de Finanzas del Distrito Federal, autorizó más de $1,500 millones para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la línea 12 del metro. Además, un documento de la Contraloría Interna fechado el 9 de julio de 2018 señala importantes fallas de concepción y planeación de la línea 12, resalta vicios ocultos, errores en el diseño de vías, mala supervisión y varios defectos más. Sin embargo, AMLO no visitó la zona de desastre porque no es su estilo. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. Pero de hecho, AMLO acompañó a las autoridades de la Ciudad de México en la supervisión de las obras de la nueva línea del metro, cuando recién se estrenaba como presidente, en diciembre de 2018. Cuando se triunfó, decidimos garantizar el mantenimiento de la infraestructura, de las obras, que no se nos llenen de baches las carreteras, que no se caigan los techos de las escuelas, de los centros de salud. Lo primero, mantenimiento. Y mientras las acusaciones se levantan sobre 26 cruces, las elecciones del 6 de junio se avecinan. ¿Qué ha pasado después de la desgracia? Yo creo que esta desgracia deja muy grabado a todos los mexicanos el hecho de la impunidad, el hecho de que los diferentes gobiernos que han pasado por esta construcción de esta obra, así como la administración y toda su trayectoria que ha llevado, pues dejan muchísimo que ver, ¿no? Muy bien, ahorita lo acaban ustedes de informar en un documento que les da la Contraloría todas las fallas técnicas que tenía ya la obra. Entonces ellos ya conocían de todas estas recomendaciones, ellos ya tenían el conocimiento de todas esas fallas y que no tuvieron el deber de cuidado para efectos de que se pudiese evitar este accidente, ¿no? El reportaje decía sobre una demanda penal a Claudia Sheinbaum y a Ebrard y a Mancera, y creo que también al presidente. ¿Valen gorro las demandas penales a funcionarios públicos? ¿No es perder el tiempo? Mira, yo creo que lo que buscamos nosotros es que exista la justicia real, que exista esa transparencia y que realmente se muestre a toda la ciudadanía el riesgo que va a conllevar esta línea.
tenemos estadísticamente en las carpetas de investigación que el 95% de ellas se van por impunidad, ¿no? Entonces sabemos nosotros que ellos pueden manipular estas cuestiones y que precisamente puede llevar a cabo con esta tragedia pues un punto de impunidad. Más sin embargo, tenemos datos y son diversos medios a los que han sido públicos todo esto desde el inicio de la construcción de la prueba. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que realmente pues llevó un proceso de fallas donde ellos ya sabían que los trenes, los vagones del tren del metro, pues los que los habían adquirido pues eran erróneos, que no tenían que haberse adquirido ese tipo de vagones? Uno, por el hecho de que el peso, el tonelaje no era el correspondiente. El otro, porque realmente esos trenes pues traían o son utilizados en vías rectas, no en curvas, y precisamente de ahí empiezan a hacer todo este deterioro, toda esta falla. Si ustedes recuerdan, la primer falla que fue dentro de esta línea, creo que fue en la curva 12 y 13 o 11 y 12, de ahí de la línea 12, en donde se llevó a cabo el desgaste. Inclusive ellos mismos saben que estos trenes no pueden circular o no pueden dar vuelta los dos en dos sentidos al mismo tiempo, porque al hacerlo, entonces, ¿qué pasaría? Una desgracia, chocarían ambos trenes en las curvas. Entonces ellos lo que hacen es tener el monitoreo para que primero pase uno o después pase el otro. Entonces ellos lo saben, toda la administración lo sabe. Entonces todos estos sucesos pues no se han dado a conocer, no se han dado a transparentar, más sin embargo pues nosotros nos vamos a dedicar a eso, a efecto de que ellos en los informes que se les han entregado a los operadores del mismo metro pues se exhiban y esas bitácoras pues muestren lo que realmente nosotros estamos reclamando, ¿no? Marisol, ¿cómo te ha ido después de el fallecimiento de Brandon? ¿Qué ha hecho la autoridad? ¿Cómo te ha ido, hija? No hay palabras para todo esto. La vida me ha cambiado por completo, porque mi hijo ya no está. Porque mi compañero se me fue de una manera que a nadie se le desea, independientemente a todo esto. El gobierno no ha cumplido absolutamente nada. Nada como se ha hecho creer. Como se ha dicho que nos han apoyado, que nos han estado, porque jamás nos han dado la cara. Jamás. ¿No les dieron? ¿No? No, en mi caso no. Lejos de eso, el día que yo saqué a mi esposo del hospital, después de que yo enterré a mi hijo, que fue el día que yo me presenté al hospital con mi esposo, pues yo me empiezo a poner al corriente de él, ¿no? De ver qué está pasando, qué han dicho los doctores. Y pues no lo operan. Ya había pasado casi una semana y pues no lo operan. Yo decido en la desesperación pues acudir a buscar ayuda. ¿Qué excusa te daba para no operarlo, hija? Que tenía llagas en la herida, que no tenían material, que tenía que esperarse y bueno. Ángel, es no tener madre. Aquí, la verdad es que una de las reglas no escritas de la vida es que las generaciones anteriores seamos sepultados por las generaciones posteriores, es decir, que los hijos sepulten a los padres, dijéramos. Esa es lo natural, lo que se entiende. Sin embargo, dicen que no hay peor maldición que perder un hijo. Que un padre sepulte a su hijo es algo que no se le debe desear a cualquier persona. Al margen de todo, de cualquier cosa que pudieran decirse, el gobernante tiene la obligación de ser empático con el dolor de los gobernados, y más en un caso donde la tragedia es responsabilidad total, clara, evidente, desde incluso antes de que se construyera la línea.
Hay una noticia perdida por ahí que solamente algunos la han referido. Antes de tomar posesión el licenciado Ebrard, allá por el año, si no estoy equivocado, el 2005, 2006 o alguna cosa así, hizo un viaje a la China. Es un viaje a la China, enviaron empresarios chinos un jet ejecutivo para llevarlo a él y su esposa. Ahí se empezó a cocinar la tragedia de la línea 12. Cambiar el proyecto en aras de tener esos trenes que no eran los correctos, cuyo andamiaje no era el adecuado. Hoy estamos ante una tragedia que se pudo haber evitado. Y eso es lo más doloroso para los padres que perdieron sus hijos. Y a esa tragedia hay que agregarle el trato despectivo de ese al carajo del presidente y la actitud de la jefa de gobierno y de los funcionarios. Es inadmisible esta conducta, no inadmisible. No es normal. No, la gente deben de estar mal de la cabeza, pervertidos. Nunca fue al metro. En lo más mínimo, pero en aras de un proyecto político de que va a perder imagen. Y dice uno, ¿cómo es posible que puedan ser tan insensibles, tan crueles, tan infelices, que ven la tragedia y ponen en primer lugar un futuro político que quién sabe si se concrete? ¿Quién sabe cuando ven a los familiares sufriendo todavía los efectos de esa tragedia? Jocabet, ¿a ti cómo te ha ido? Yo que le pudiera decir, en el aspecto sentimental, pues no hay consuelo aún para nosotros. No. Como usted lo decía, el perder un hijo es indescriptible. Yo desafortunadamente he pasado la pérdida de mi padre, de uno de mis hermanos, pero no se compara al dolor de un hijo. Porque decimos que cuando se nos van nuestros padres, quedamos huérfanos. Cuando se nos va nuestra pareja, quedamos viudos. Pero cuando se nos va un hijo, ¿qué somos? Gracias. ¿Qué somos? Cuando perdemos a nuestros hijos. ¿Y le han ayudado en algo? Sinceramente, a nosotros nos buscó la licenciada de parte del DIF para brindarnos el apoyo, ¿cómo se dice? Psicológico. El apenas directo por los gastos funerarios. Entonces se les recibieron 10,000 pesos, que fueron lo que nos llegó. ¿Es lo que les dieron? Y después, posteriormente, 40. Solamente eso es lo que hemos recibido. Y apoyo psicológico, solamente una sesión hemos tenido, pero nos dicen que la psicóloga que estaba, porque ya no hemos tenido las sesiones, solamente una, y nos dijo que con 5 probablemente quedaríamos ya. No es cierto. Entonces, resignados es lo que le quise Don decir. Enrique, está golpeadísimo usted todavía. Sí, todavía tengo secuelas del accidente, en lo cual lo que es la espalda, la pierna, el cuello, que no lo puedo voltear bien. Y en base a esto, me cae muy de extraño de que a pesar de tanta entrevista el día del accidente, comenten o digan que posiblemente yo no estaba ahí. Si yo fui de los primeros que pudo salir, gracias a Dios, con mi propia mano, así como otros que ya no he vuelto a ver dónde quedaron. Y realmente el gobierno nunca se acercó a mí. En el momento me dijeron que no tenía gran cosa y que me podía ir a la casa. No, dice, usted está bien, le checamos. No, está bien, no lo necesita. No, usted quedó muy bien, ya, me des todo lo que me hacían. Y pasaba otro paramédico, pasaba el de la Cruz Roja. ¿Cómo se siente? Nada más quédese aquí un rato más por si tiene secuelas, pero no lo necesita, y no lo necesita. Pues yo dije, últimamente digo, pues los dolores que posteriormente no salen en el momento, sino después, lo que me ha estado pasando. Y aún así con tanta entrevista y preguntas y preguntas a los paramédicos, no es que no tiene usted nada, vamos por otros. Usted no tiene nada, usted espérese, aquí me jalaban para allá, me jalaban para acá, me jalaban para todos lados. Y pues la verdad, después de que se metió un amparo, el juez lo dictaminó que me tenían que dar atención de calidad, después de lo que me he sentido, y me empiezan a marcar a las 8 o 10 horas de posteriores, para darme a supuesta atención
médica y ayuda, que nunca me mencionaron ni qué tipo de ayuda. Me dijeron, deme un número de tarjeta y le ayudamos y lo Como vamos a número de canalizar. tarjeta. Así me dijo el señor que me habló del gobierno. O sea. Y le digo, no, señor, yo ya me sentía muy mal y ya me están atendiendo, gracias a Dios, a otras personas. Por lo tanto, yo no quiero darle más detalles. O sea, porque si no hubiera sido por las personas que me están dando el apoyo, créanme que ahorita yo estuviera sin dinero, que no he podido trabajar, no sé si pueda trabajar, y ya me están haciendo estudios médicos, porque ya los están haciendo. Porque sí, lo que más me extraña es lo psicológico, como decían los señores. ¿Quién nos lo va a curar? Porque es algo que se queda. No lo están para saberlo, pero son 3:30 de la mañana que yo llegué a su casa, y diario, de ese día para acá, diario yo despierto 3:30, 3:40, 3:30, y pensando, y que por qué, y nunca me dieron la atención médica que yo requería. Don Enrique, ¿y hoy cómo anda de salud? Pues me siento con el cuerpo un poco cansado, me siento adolorido, de repente la moral se me baja demasiado, porque cada que llega a mi mente lo que yo pasé, y que a pesar de todo lo que me preguntaban ese día, y lo recuerdo, eso me mueve mucho. Y que gracias a Dios estoy contando. Yo creo que querían que saliera lleno de sangre o torcido para poderme atender, lo cual, gracias a Dios no fue así, pero moralmente yo estoy muy acabado y espero que llegue yo a salir de esto. Es lo que pido, es mi atención médica y la ayuda para que yo pueda seguir trabajando. Eso es lo que yo quiero. ¿A ti te dieron, Marisol, los 50,000 pesos? A mí se presentaron casi a la semana después de que... ¿Ya pudiste sacar a tu hijo? Sí, después de que yo enterré a mi hijo, a la semana se presentaban en mi casa con 10,000 y me dijeron que pues es una burla, ¿no? O sea, sinceramente es una burla, porque como si te dijeran, te lo voy pagando en cómodos abonos, ¿no? ¿Eso te dijeron? Eso me dio a entender. Espérate con 10 y te esperas hasta la siguiente semana, se te van a llegar un cheque de 40,000 pesos. ¿Te llegó? Fue lo único que nos dieron y pues realmente... ¿Y esos 40,000 pesos para qué son? ¿O para qué eran? Decían ellos que eran para gastos funerarios. Pero pues ese cheque de 40,000 llegó más o menos semana y media después. Entonces, pues, realmente es una burla lo que el gobierno está haciendo porque, pues, nada me va a regresar a mi hijo. No. Dime, mi amor. Sabiendo la negligencia y el error que cometieron, o sea, todavía se burlan de nosotros de esa manera, ¿no? Ni siquiera fueron para dar la cara, ni siquiera fueron para realmente afrontar las consecuencias de esta magnitud del problema, ¿no? Lejos de eso, amenazaron, intimidaron, y nada de lo que ahorita el gobierno está diciendo es cierto. Y a veces... ¿Qué está diciendo el gobierno? Que nos no es apoyaron, cierto. que nos indemnizaron ya, que nos dieron el apoyo, que estuvieron con nosotros. Eso es una vil mentira. Como lo dije al principio, ¿no? Lo que pasó pues fue más que el mexicano que está detrás de esta cámara, quien no lo quiera ver así es porque pues de plano, pero más claro no se pudo haber visto. Con mi hijo fue algo pues al igual que la crisis personal, ¿no? Trágico, pero sin embargo pues quiero pensar que la tirada del gobierno era hacer desaparecido a mi hijo, puesto que cuántas horas ya habían pasado, cuántos datos ya se habían dado, recorrí hospitales 2, 3 veces esos mismos, recorrí a particulares, me hicieron activar una alerta Amber cuando no la era, porque mi hijo no estaba, no había sido una sustracción por desaparición como ellos me lo decían. Porque ¿Cómo ellos qué te decían? Que mi hijo se pudo haber bajado un vagón antes, que lo buscara con sus amigos, que se pudo haber bajado 2 estaciones, que a lo mejor estaba en casa de cualquier ¿Él iba amiga. solito? No, él iba con tu pareja. Sí.
Entonces a mi esposo yo lo encontré alrededor de las 5 de la mañana, pero a mi hijo jamás lo encontré. Eran las 12 del día siguiente y yo seguía sin tener noticias de mi hijo. ¿Y tu marido en el hospital? Mi marido en el hospital. Entonces, pues realmente hay una persona anónima que yo me enteré de esto pues después, ¿no? Me dijo, yo fui a reconocer a mi hija y era la 1 de la tarde. Yo a esa hora, yo ya había visto a tu hijo. O sea, tu hijo ya estaba ahí. Y más sin embargo, pues pasaron todavía 7 horas. Cuando se activa la alerta Amber y por arte de magia, con ese cinismo me dicen, ¿qué crees? Que siempre sí hay un menor de edad. Que siempre sí tenemos noticias de tu hijo. O sea, 12 horas después. 7 horas después de todo, bueno, del obviamente accidente. del accidente, pues fueron más de 12 horas. De 12 horas, sí. Sí. Entonces se activó una alerta Amber cuando no era. ¿Qué es alerta Amber? Explícale al público. Me decían que mi hijo había bajado del metro una estación antes, que a lo mejor había ido con sus amigos, que estaba en casa de fulano, sutano, familiares, y que esa alerta era por desaparición, que era una sustracción de menor. Qué poca vergüenza. Cuando pues no fue así. La realidad pues no fue así. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que sigue en términos, vamos a decir, claros, precisos para quien nos está viendo ahorita? Nosotros tenemos bien en claro que, como lo comentaba hace un rato, esto es realmente algo de impunidad que ellos están sacando a flote con los ojos bien cimentados ahí, debido a que el mismo suceso que pasó o que están tratando de hacer ahorita por las elecciones, pues se repite la historia atrás, ¿no? Marcelo Ebrard quería que antes de las elecciones pues se tuvieran esos metros. Ellos tenían la necesidad o querían hacer que eso apareciera, pero realmente lo que iban a proyectar ellos era pues tragedia tras tragedia. Entonces nos damos cuenta que realmente ellos ya conocían, en base a esto que se ha comentado, ellos ya conocían que pudiesen tener víctimas o que pudiese haber causado una tragedia posteriormente a la traída de esos metros, ¿no? Ya que no eran los precisos, ya que no correspondían a las cuestiones técnicas que realmente se habían checado, inclusive esos metros se habían encargado para Bombardier y lamentablemente ellos les dijeron, ¿sabes qué? No te los tengo en el tiempo que tú los pides para poder hacer el festejo con bombo y platillo y te vayas a las elecciones más fuerte. O sea, se fueron a diversos países, como bien lo dicen, China, lograron hacer varios visitas a varios lugares hasta que encontraron los vagones y de ahí pues empieza la tragedia. Entonces ellos bien sabían que habían comprado esos vagones a sobreprecio. Ellos bien sabían que los vagones no correspondían a las características reales de las necesidades de las vías o de las mismas estructuras que ya se habían fabricado previamente para el metro. Entonces, si ellos ya conocían y sabían todo ese tipo de circunstancias, ellos pudiesen haber previsto que iba a haber un accidente y que ese accidente pudo haber sido catastrófico como lo es el de hoy en día. Entonces, hay muchas cosas que esto sale a la luz y que realmente por eso es que nosotros hicimos una ampliación de la declaración de todos los aquí presentes a efecto de reclasificar el delito y que no sea un delito culposo, sino que sea un delito doloso. ¿Por qué? Porque ellos, con las documentales que existen, con todos los medios que han salido publicados y todo eso, pues está más que claro cómo la participación de ellos fue con todo el fin de poderse llevar a cabo o de lucrar con eso, sin importarles la vida de las personas que pudiesen ser transportadas en ese medio de transporte público. ¿Qué es lo que más le duele ahorita, señora Pineda? Pues, bueno, lo que más me duele pues es la pérdida de mi hijo, ¿no? Claro. Es la pérdida de mi hijo y luego sobre todo la forma en que se nos quiere tratar el gobierno, como lo dijo la señora, quieren hacernos llegar de alguna otra forma ayudas que quieran tapar el sol con un dedo, ¿no? Que dicen
te vamos a apoyar en esto y ahí que quede la situación. Pero como mamás, creo que exigimos que se haga justicia, porque esto que nos hicieron fue un crimen. Un crimen, ahorita nos tocó a nosotros, pero yo digo, los altos funcionarios piensen que si les hubiera tocado en la vida de uno de sus hijos, creo que no utilizan ese medio, ¿no? Porque tienen otros mejores. Pero si hubiese llegado a pasar eso, ¿qué exigirían ellos? Nosotros de esa misma manera exigimos justicia, porque no estamos lucrando con la vida de nuestros hijos, no, pero sí queremos justicia, caiga quien caiga, porque ni con todo el oro del mundo volvemos a ver a nuestros hijos. Ustedes tres, Enrique, Marisol y Jocabet, ¿ahorita le creen al presidente o a la señora Sheinbaum? No. Lamentablemente, como lo acaban de mencionar, el presidente se dirigió de una manera tan, miserable, miserable, porque no se puede llamar. Qué lástima que sea un hombre tan preparado, que sea un hombre con tanto estudio y se expresa de esta manera. Como lo decía la señora, yo, pues, porque no fue uno de sus hijos, y si hubiera sido de ellos. Ahora ellos no usan este medio de transporte. Nosotros como mexicanos trabajamos todos los días, vamos al día y salimos a trabajar. Nosotros confiamos en que pues es nuestro único medio de transporte para ir a escuelas, para ir al trabajo, para salir adelante día con día, y confiamos en que pues están teniendo el mantenimiento que deben de tener, que nosotros como personas pues desconocemos por falta de estudios, por lo que usted me quiera decir. Y resulta que no es así, y lo vemos ahorita, ¿no? O sea, realmente la forma en la que el presidente se dirige con nosotros, pues es muy miserable. El hecho de que haya pedido disculpas, pues son disculpas hipócritas. O sea, disculpas hipócritas que al menos en lo personal a mí no me hacen falta. Sí, de igual manera, ¿no? Igual. Como le acabo de decir, no hay palabras para expresar el hecho de que el presidente se haya tomado la molestia de incluirnos en sus presentaciones, pero de una forma que a legua se ve que no le duele nada a él no le duele nada. Y el decir que todo sea como él dice, pues es porque no se pone en nuestros zapatos. Y creo que pues no se vale, porque como decimos, nosotros confiamos en determinado momento en el gobierno, en el que nos pone servicios que nos van a ayudar para que sea el traslado, como dice la señora, a los trabajos, a las escuelas, como en este caso mi hijo era su medio de transporte para su trabajo. Quizás hubiese encontrado la forma de viajar por otro medio, pero siempre se veía la economía para ahorrar un centavo y utilizar ese medio de transporte. Desgraciadamente, pues fue lo que lo llevó a la muerte. Enrique. Pues yo estoy comentando pues realmente lo que yo oí de la señora jefa de gobierno, que dijo y en un comunicado que ya estaban atendiendo a todas las personas que habían sufrido un daño con respecto al accidente, lo cual no fue así, porque yo nunca, desde ese día nunca aparecí en la lista que supuestamente ellos sacaron, nunca se acercaron a mí, ¿sí? Yo fui le vuelvo a repetir, de los primeros que estuvieron ahí, y sin en cambio nunca dijeron, a ver si cómo se sintió, quién lo atendió, y lo vamos a anotar para que le den la atención médica requerida, ¿no? Con calidad o como sea, pero nunca supe de dónde sacaron la lista, nunca se acercaban a mí, hasta hoy que salió el amparo, se acerca. Posterior a todo esto, abogado, el gobierno federal o el de la Ciudad de México ha hablado, les ha preguntado cómo siguen, ¿han tenido seguimiento de su vida o ya las mandaron al diablo? El gobierno absolutamente nada. Desde un principio se vio esto, hasta el día de hoy, como le dije al principio, el gobierno no me ha dado la cara, en mi particular. En mi caso, todos los gastos han corrido por nuestra cuenta. No
no fue algo que nos apoyara, no fue algo que nos indemnizara, no fue algo que dijeran aquí estamos para apoyarte. Sí recibí una llamada de la jefa del gobierno, creo que 5 días después, para decirte vamos a apoyar, los vamos a estar, vamos a dar hasta las últimas consecuencias, y pues realmente sabemos que no, o sea, ¿dónde está, no? ¿Dónde está? O sea, realmente no han estado con nosotros, como te lo dije, lejos de esto en mi caso me amenazaron, subieron con mi esposo la misma, que si yo retiraba a mi esposo del hospital donde él estaba, no le iban a pagar, no le iban a operar, no le iban a atender, y pues la realidad es que pues tampoco lo atendieron. Esa fue la realidad, ¿no? ¿Y no lo sacaste? Sí lo saqué, sí lo pude sacar, pero en el proceso en el que yo hice para deslindar al hospital, bueno, para la hoja del MP, para yo podérmelo llevar, cuando yo llego y entro con mi esposo, me dice él, ya no me quiero ir. Y yo le pregunto a él que por qué, o sea, pues yo ya había hablado con él, ya le había explicado, ya esto, ya teníamos todo, o sea, ya estaba inclusive la ambulancia abajo del hospital Balbuena. Y van saliendo gente del gobierno, o sea, entraron sin mi consentimiento a verlo. Ya había entrado personas obviamente del gobierno, que la jefa de gobierno, pues por lógica, mandó, porque pues, la gente no está ahí porque, híjole, quiera ir a vernos o que nos quiera, o sea, no. La gente está ahí por algo, y subieron a decirle que si él salía no le iban a pagar, que si él salía no le iban a ayudar, que si él salía esto. Cuando yo intento sacarlo, tenía gente del gobierno pues hasta el 3er piso donde tenían a mi esposo, porque ni siquiera fue la atención especializada que él debe haber tenido desde un principio. Lo tienen hasta el 3er piso, donde hay que dar toda una vuelta para un baño. No le dieron realmente, no tenía la supervisión de un especialista más que de solamente enfermeras. No había lavado de nada, o sea, no había nada. Entonces, cuando yo lo intento sacar, intenta ponerme la gente del gobierno trabas desde arriba con mi esposo, en el elevador, en la entrada. O sea, realmente fue algo horrible, ¿no? Fue pelearnos con el gobierno por intentar salvarle la pierna a mi esposo, porque realmente ya tenía una semana y él no lo habían operado. Bueno, vamos a hacer un corte porque ustedes trajeron más invitados que van a hablar de este accidente. Te pido que te quedes, por favor, doctor. Nos esperan. Bueno, ni Ángel ni yo tenemos palabras para explicarles nuestro encabronamiento contra el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal. Se han portado así. Yo no sabía tantos detalles, Marisol. Jocabet tampoco, Enrique. Tengo mucha rabia. Entonces, cuando tengo mucha rabia, digo muchas groserías y ofendo mucho, prefiero pararle. Pero, Angelito. Quisiera decir algo antes de que vengan sus compañeros. Una de las cosas que a mí más me molestó ante esta tragedia es, primero, las primeras palabras, valga la redundancia, del presidente cuando dijo al carajo, yo no soy demagogo, este tipo de cosas, mostrando cero empatía con el dolor de los familiares de las víctimas. Y a los pocos días realiza el gobierno federal una ceremonia que publicita, que le da con todo lo que marca la comunicación, vamos a decir, para ofrecerle una disculpa a la comunidad china por una matanza que hubo hace 100 años, vamos a ponerlo así, un poco menos, un poco más, en Torreón, Coahuila, donde se desató un repudio a integrantes de esa comunidad. Y 100 años después el presidente hace toda una ceremonia, van discursos, y ante eso y las críticas que hubo, ¿cómo es posible, sin demeritar la tragedia que fue esa hace 100 años, dices, correcto que ofrezcan una disculpa, corrijan, aun cuando sea un hecho histórico, eso, y como consecuencia de esas críticas, es que él en la mañanera dice, les ofrezco perdón y esto. Pero dice uno, a ver, presidente. No le nació. Presidente,
si bien usted debió haber ido esa noche a estar ahí, aunque le hubieran gritado lo que le hubieran gritado, ahí debería haber estado y haberle dado seguimiento en los hospitales, qué les pasa. Así como va y toma decisiones en cosas nimias, cosas secundarias, ¿cómo es posible que una esposa tenga que estarse peleando con empleados del gobierno de la Ciudad de México para poder sacar a su esposo y llevarlo a otro lugar con la esperanza de que le salven una pierna? Y la amenacen, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Dice uno, bueno, que no tienen corazón estas personas. Bueno, y antes que se vayan, ¿cómo se sintieron cuando 5 días después de la tragedia Eugenia León fue a cantar ahí en las mañaneras en el Día de las Madres, en lugar de haber estado con ceremonia. ustedes? ¿Cómo se sintieron? Bueno, Marisol, yo quisiera decir, no en especialmente exactamente por ese día, pues creo que nos sentimos de lo peor, porque el ya no presenciar a nuestro hijo que en determinado momento llegaba con tantas sonrisas a ofrecernos un abrazo, una flor, y ya no estar, pues fue un día especial para mí, sí. Horrible. El pensar que tengo otros 2 hijos, pero cada uno tiene su lugar. Entonces, mi hijo era muy atento, muy cariñoso, y ahora, pues, ¿quién me iba a ofrecer esos minutos de alegría que pasábamos en esa fecha? Para mí fue un día muy triste, muy triste. Pero lo peor ahí, fíjese lo que señala usted, la importancia. Mientras estaba queriendo bailar y brincando como saltimbanque ahí Eugenia León, afuera estaba un grupo de madres cuyos hijos desaparecidos por la violencia y no fueron ni siquiera para permitirles la entrada a una oficina y sentarlas y preguntarles qué necesitaban. Los recibieron en la plancha del Zócalo. Dice uno, qué crueldad, qué corazón de piedra. Eso es lo que a mí me molestó, es cómo llegan a eso festejando y bailando y mariachi y todo, cuando tienen una tragedia días antes, a quienes no le han prestado ni siquiera consuelo. Dejemos la cosa del dinero, consuelo, solidaridad, empatía, y tienen un grupo de 30, 40 madres ahí, con la mínima compasión humana. Eso, bueno, esa solidaridad se ve entre los animales. Sí. Entre los animales se ve, de repente se queda una leona, una leopardo con su hijo, muere el cachorro, ahí se quedan. Y esta gente con un desprecio, con una crueldad. Marisol, ¿tú cómo te sentiste ese Día de las Madres? Pues lamentablemente es un día que queda amargo para toda la vida. Mi hijo fue al centro con mi esposo, iba por su regalo del 10 de mayo. El no verlo ahí, como decía la señora, tengo 2 hijos más, pero cada quien tiene su propia esencia, ¿no? Yo con mi hijo era el mayor, el que era mamá, vamos para acá, mamá, vamos para allá, mamá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Llegaban las noches, yo llegaba ahí, mamá, te preparo tu café, mamá, vamos a hacer esto, mamá, vamos a... Y él ve ahorita la recámara, su ropa, ver este regreso a clases, donde mi hijo ya no regresó, ver tantas cosas que han quedado marcadas y que ojalá estas personas paguen por lo que acaban de hacer. Ojalá que realmente se les haga justicia, porque, pues como lo dice la señora ahorita, fueron nuestros hijos. El gobierno pretende reabrir este metro. ¿Por cuánto tiempo? Ahorita fueron 26, como lo dije al principio, ¿realmente le consta a la ciudadanía que son 26 personas? ¿Le consta que realmente las cifras que el gobierno ha dado son las reales?
No. Cuando mi hijo ni siquiera en una lista apareció. Si no da las listas reales de los muertos del Cuando COVID. yo pedí la lista de las personas fallecidas, me la negaron. Y siempre los medios son testigos de que siempre me dijeron, no hay menores de edad fallecidos, no hay. Siempre se enfrascaron en eso, no hay. Yo como madre siempre tuve la esperanza de encontrar a mi hijo en las condiciones que fuera. Claro. Como madre haces lo posible, lo imposible, porque tus hijos estén bien, a toda costa. Y te tengas que ir a donde te tengas que ir, tengas que pagar, tengas que pedir prestado, tengas lo que sea. Pero ellos siempre dijeron que no había menores de edad. Yo en el último reporte que esperé, que fue el de las 2 de la tarde, me dijeron no hay menores de edad. Era un caso tan simple porque entre tantos, cuando yo entré al anfiteatro, el anfiteatro estaba totalmente lleno. Pero era evidente reconocer a un menor de edad. Tú te das cuenta, Obvio. o sea, entre tanto adultos, era el único menor. Y con ese cinismo al decirte, ¿qué crees? Ya me acordé que siempre sí. Con ese cinismo, ¿cuál era la trama del gobierno? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era el plan de gobierno? ¿Hacerlo desaparecido? No, mentir como siempre. Realmente me quedo con esa tranquilidad porque pude recuperar el cadáver de mi hijo. Sé dónde quedó. Pero te quedas muerto en vida. Fíjense, esto que está mostrando la jefa de gobierno no es nuevo en ella. ¿Recuerdan la tragedia de la escuela Repsamen? Exactamente la misma actitud. Negar, no tenemos responsabilidad en la delegación, que cambiaron, que esto, que el otro, y la misma insensibilidad, la misma falta de empatía con los padres. Ahorita prácticamente lo del Repsamen ya se olvidó, ya pintaron, ya cambiaron. Aquí nada ha pasado. Es decir, es una actitud manifiesta, al menos ya van 2 veces. ¿Qué pasó cuando el accidente del metro Tacubaya? Le echaron 2, ya, se olvidó. Parece que es una forma de comportarse ante la tragedia de los gobernados. No se olvida que esa gente que usaba esa línea 12 del metro hacía un promedio de 1 hora de tránsito. Así es. Y que ahora hace 3 horas Bueno, para llegar regresaron a la situación llegar anterior, a su destino y 3 de Así regreso. Con un agravante. ¿No? En el caso del metro, pues 3 hay horas, una ¿no? forma de cuidar cierta distancia. Hoy lo suben a camiones donde van apeñuscados, una cosa así. Y por otro lado, hay que conservar la sana distancia. Señores, pero vean ustedes lo que están haciendo. Que ahora que van a subir, que el Metrobús, no, pero hasta que quiten la trave va a funcionar el Metrobús. Dice uno, no puede ser esto. Es increíble esto. Bueno, vamos a darles las gracias. Y muchas vamos gracias. A seguir con otros invitados. Marisol, le ruego a Dios que haya justicia. Le ruego a Dios que tengas paz espiritual. Que Dios te bendiga. Lo siento mucho. Jocabet, lamento muchísimo igual. Dios te dé serenidad, te dé fuerzas y que Dios te bendiga. Gracias. Y Enrique, que te cures rápido, que puedas volver a trabajar, que Dios te bendiga. Y a ustedes 3 que haya justicia. Es lo mínimo que exigen y lo que se merece. No se pide otra cosa. O sea, es claridad en todo esto, porque pues nada me va a devolver a mi hijo. Claro. Nada. Y tienes derecho, hija, de pedirle y exigirla. Y aquí tienes amigos siempre para lo que necesiten también, doctor. Gracias. Ok, vamos a recibir a los otros invitados. Bien, ahora tenemos a José Luis Boya, es asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción. Gracias, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, y te odia todo el mundo. Me odian muchos funcionarios porque les saco sus trapitos sucios siempre con pruebas. Esa es la realidad de las cosas. Y tratándose de línea 12 del metro, es muy simple. La historia empieza cuando el director de Bombardier me avisa: José Luis,
se fue Marcelo a China. Platícale al público quién es Bombardier. Bombardier es la otra empresa que fabrica trenes y metros en todo el mundo, entre otras empresas. Entonces me dice, Flavio, se van a ir a China, se fueron, hicieron un negocio con los chinos, dieron un depósito y ya se están empezando a operar el negocio para que la empresa Norinco, involucrada con los Irán Contras, venda los trenes a México. Y me empiezan a llegar documentos donde le notifican al Contralor del Metro que se van trabajadores a China a ver los trenes que se van a comprar. Y entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cómo que se van a comprar los trenes si no hay licitación y no hay nada todavía? Y ya se están mandando a los trabajadores. Empiezo a recibir documentación y en esa documentación vienen las especificaciones técnicas de los trenes chinos. Y ahí me doy cuenta que ya se está direccionando hacia un tipo de especificación de tren que no corresponde y además que eran trenes modelos viejos y corrientes los chinos, como son costumbre. Muy bien, entonces de ahí presento la denuncia en la Contraloría Interna y en la Procuraduría Capitalina, se hace una fuerte investigación y hay documentos al respecto y se suspende la compra a los trenes de Norinco porque ya les había caído en la jugada. Y después Mario Delgado con Juan Carlos Mercado, su operador financiero, operan que a través de Calidad de Vida se compren y ¿Qué es Calidad de Vida? Calidad de Vida era una especie de institución que se tenía ahí patito para operar una licitación chueca direccionada y entonces ahí es donde entran varias empresas a competir por los trenes de línea 12 del metro. Interviene Bombardier. Como los anexos estaban direccionados a los chinos y no correspondían y había irregularidades en el procedimiento para no variar, Bombardier se inconformó y la Contraloría obviamente le dio el negocio a la empresa CAF. Esta empresa CAF le compra la CAF española de Maximiliano Zurita. Max Zurita le vende los trenes en $420 millones a la empresa Pobretren y la empresa Pobretren se los renta a Mario Delgado en 1.580 millones. Si son rentados y quedan 4 años de renta de los trenes. ¿En cuánto lo renta? 1.580 millones de dólares cuando habían costado $420 millones, al triple de precio. Y casualmente... Espérame, ¿estás hablando en serio o es un pinche cuento? Ahí tienes ya el documento y los contratos lo acabas de poner. Han aparecido. Ahí lo acabas de poner en la pantalla. Sí, en la pantalla, exactamente. Así es. Se rentó el triple. Un contrato de arrendamiento financiero. Y curiosamente aparece ahí Jesús Horta Martínez, el mismo que rentó las patrullas de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, también en 3.300 millones de pesos, 490,000 pesos de mantenimiento por cada patrulla. Así de sencillo. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo? Sí, las patrullas verdes que ves de la Ciudad de México se rentaron por 3.300 millones de pesos. El mantenimiento de cada patrulla fue de 490,000 pesos. ¿Según pactado. quién? Pues eso es lo que firmó Jesús Horta. Está en el contrato. Tenemos la documentación. El negocio pasó de comprar las patrullas a arrendar las patrullas, arrendamiento financiero. Al triple, igual que los trenes. Y para mala suerte de doña Claudia, Jesús Horta también intervino en la renta de los trenes. Muy bien, se denunció en la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades, se renunció en la PGR, se denunció en la Contraloría Interna y como siempre todos encubrieron. Hay una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación por 5.130 millones de pesos de daño al erario público de la obra, precisamente de la contratación a Ica Carso. ¿Y qué sucedió? Con 7 hojitas, Juan Manuel Portal y su subsecretario, que ahora está en función pública, encubrieron todo el asunto. Entonces, ¿cuál es la realidad de las cosas? Los trenes los compran técnicamente mal, se hace un proyecto ejecutivo mal, se hacen los estudios estructurales equivocados, trenes equivocados, en vías equivocados, pesos equivocados. Y luego la obra, por las prisas y las carreras de que se entregara a tiempo, hicieron cambios donde eran trenes de rueda. Si hubiera sido trenes de rueda de hule, el golpeteo hubiera sido mucho menos la presión a las fatigas. ¿Y de qué son las ruedas? De fierro. Es un ferrocarril. Es un ferrocarril como los que ves en España, esos que van en línea recta, esos son los que rentaron los trenes. Bueno, error en los durmientes. ¿Me estás tomando el pelo? Tienes bastante y bien para tu edad. Para entonces, mí batallaría, sí, exactamente. Pero en mi caso no. Entonces,
El tema es que los durmientes iban a ser de madera y también dijeron no de concreto. Muy bien, esas dos equivocaciones y los errores en los cálculos técnicos estructurales generan que los trenes, desde que inició la obra, y tenemos la documentación, ya habían fallado desde su inauguración, los trenes ya estaban fallando, que había incompatibilidad de los trenes con las vías. Desde Ebrard, jefe de gobierno. Desde que se entrega la línea 12 a funcionar. Hay documentos donde los directores de obra del metro se opusieron a la entrega de la obra porque había todavía muchas deficiencias y hay muchos documentos de la auditoría que demuestran que había irregularidades en mala calidad de materiales y esto. Muy bien, encubrieron los asuntos y también ahorita recientemente la Fiscalía de la Ciudad de México, servidores públicos, encubrió a Jesús Horta, pero la Fiscalía General de la República tiene una investigación abierta contra Jesús Horta por la renta de las patrullas y ahora va a tener una por línea 12 del metro. Esa es la realidad de las cosas. ¿Él va a ser el culpable? Mira, los culpables, los que van a tener que participar son Proyecto Metro, Calidad de Vida, Secretaría de Obras, Calidad de Vida. Así es, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Auditoría Superior de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Federación, Contraloría General, Contralorías Internas, Secretaría de la Contraloría, el director, el fiscal para delitos cometidos por servidores públicos, Rosillo, que dejó 30,000 carpetas para acuerdo de no ejercicio en la impunidad, porque el consorcio constructor y las supervisoras. Ahora, buzo mucho con esto. Cuando vino el temblor, se hizo una revisión minuciosa a toda la parte elevada del metro. Una empresa que hizo la supervisión de la obra detectó que había fallas en los materiales y en las estructuras de acero. Sin embargo, la Contraloría General, la Secretaría... O sea, esta empresa dijo, hay algo mal. Hay algo mal, se hizo una revisión, pero nunca se fueron a los detalles de las traves de acero. Ese es el punto medular aquí. Y hoy pueden ver que ya quieren desaparecer la trave de acero, ya quieren llevársela, aquí ya quieren desaparecer toda la información, precisamente porque ahí está la clave del problema. Y te voy a decir que es lo peor de todo. Con este tema de la trave de acero, que fue la que falló, toda la parte elevada del metro van a tener que pulir todas las traves de acero y revisar muy minuciosamente todas las traves de acero para que pueda tener seguridad. Y eso va a generar que va a tardar el metro en funcionar mucho tiempo. ¿De qué sirvió que Mancera haya parado 1 año y medio? A ver, Mancera reparó la falla de la incompatibilidad de los trenes y el contralor de la Contraloría General encubrió los actos de corrupción y ¿sabes que la línea 12 del metro, el mantenimiento le cuesta más que las 11 líneas que tenemos? No es cierto. Así como lo escuchas. Y además está el reporte de todas las irregularidades de línea 12, tenemos los informes mensuales, tenemos los estados de cuenta bancarios y hay unos manejos irregulares en todo el metro, de todos lados, por todos lados hay compra de torniquetes, reparación de trenes. Bueno, en este sexenio, en esta administración y en las anteriores es exactamente lo mismo. Entonces, eso va a ser algo que el tema de corrupción va a ser como una de las causas, final de cuentas, que va a generar que se sancione si es que hay justicia, si hay justicia, gracias al abogado que pueda él denunciar todas esas cosas con las pruebas suficientes, y lo que necesitamos hacer es que la Auditoría Superior de la Federación haga una auditoría integral forense de los últimos 5 años de gastos en el metro, igual que la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pero además que incurran, que demuestren y que aclaren por qué se encubrieron esos actos de corrupción por parte de la Secretaría de la Contraloría y las Contralorías Internas del metro, porque tenemos auditorías, tenemos informes donde dicen claramente malos materiales, mala construcción, deficiencia de esto, y las Contralorías todo encubrieron en este asunto. A ver, Ángel, doctor José Luis, neta, querido público, ¿alguien va a pagar el pato? No, ¿verdad? Sí. Uno menor. Todos lo vamos a pagar el pato, lo hemos estado pagando, los actos de corrupción. Nosotros, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Sí, tu pregunta es un poco como fuente ovejuna. Sí, exacto. Entonces, con esa lista que tenemos, podríamos concluir, sin ser especialistas en materia de combate a la corrupción, que todos esos la van a librar. ¿Por qué? Porque hay ahí muchos involucrados
grandes, medianos, chiquitos, hubo un desparramadero de dinero. Fue esto una lonja mercantil. El problema aquí es, bueno, ¿y quién va a pagar este crimen? Entonces están buscando, porque es increíble, veámoslo electoralmente, ¿cómo es posible que mueren ahí 26 personas con todas las secuelas de los heridos, la gente que quedó imposibilitada de trabajar? Dices, no puede ser. Bueno, este accidente a mí me sorprendió y los tengo que reconocer a ustedes, querido público. Le ha bajado durísimo de votos a Morena. Eso yo me quedé muy sorprendido de la reacción de todo el pueblo. Está muy enojado. Mira, sí, está muy y lo va a demostrar en votos. Más se va a enojar cuando sepa la realidad de todo esto, cuando esté la transparencia, cuando salga toda la documentación al público y que todo el mundo se dé cuenta. Cuando estemos en el proceso. Y que se dé cuenta que todo este dineral se está pagando por parte de los ciudadanos. Claro, el dinero de nosotros. Exactamente, son ellos los que están aportando. Estamos endeudados hasta el 2026 por una de las deudas de los trenes. Pero aparte tenemos otra deuda por ahí hasta el 2030 y tantos. Es que Claudia nos endeudó ahorita con 40,000 millones de pesos para la línea 1 del metro. Y aquí ¿qué es eso? La línea 1 rentaron trenes también. Ahora, también rentaron. Sí, Claudia ya rentó trenes, pero son chinos. O sea, la vida da vueltas, así de sencillo. El círculo de pervención. Hay una estrategia que se inicia, que comienza en ese viaje en un jet ejecutivo que mandaron los chinos por Marcelo Ebrard y su esposa, que recién se había casado, en una luna de miel en jet ejecutivo, regresa, toma posesión. Y ahí empieza una estrategia para favorecer a compañías chinas que son hoy y desde hace años en el mundo los empresarios más corrompidos y más corruptores. Sí. Los conoces perfectamente. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, bueno, ya llegó este gobierno, la transparencia, y uno esperaría que la científica Sheinbaum, pues dice uno, de repente, los trolebuses que andan ahorita, esos azules, te espantarías chinos, de lo que cuestan. Te espantarías de lo que cuestan. De locura. 7, 8 millones de pesos cada trolebús. Los metrobús hasta 14 millones de pesos cada metrobús. ¿En serio? Y la Contraloría Interna y el direccionamiento y el sobreprecio. Les pedí los pedimentos de importación. No. ¿Qué pasa? Déjame decirte algo. El Tren México-Toluca, que también lo hizo la empresa española CAF, tengo el contrato que empezaba por 11,000 millones. Ya andamos sobre los 100,000 millones de pesos. Así es. El SAT me notificó que los trenes los metieron de contrabando con facturas falsas. ¿Y qué hizo el SAT? Nada al respecto. Y la empresa CAF está ahorita participando en el Tren Maya y hay una instrucción por ahí de los vagones. Así es, para el Tren Maya, y hay una instrucción por ahí de alguien de presidencia para que Mario no meta la mano en la empresa CAF, en los trenes Maya. El tema es de corrupción y de impunidad, lo mismo que por lo cual murió Juan Camilo Muriño, que también hice yo la investigación. Aquí tenemos la misma situación. Hay muertos y hay víctimas que van a pagar las consecuencias con los ciudadanos y los funcionarios que se robaron miles de millones de pesos en la impunidad. Ahora, aquí hay otro precio que va a pagar. No mamen. Sí, o sea, no lo puedo, te juro, no lo puedo creer. Bueno, no. Y hay otro precio que van a pagar, quizá por años, los usuarios que gozaban, vamos a decir, de la línea 12. Antes de la línea 12, por eso fue tanto el bombo y platillo, porque hacían 3 horas y media, porque era de microbús y órale. Bueno, con esto han regresado a esas 3 horas y más. 500, 600 mil personas es lo que movía esta línea, 2 idas y vueltas. Órale, bien, en una zona de las más dejadas de la mano de Dios en la Ciudad de México, que es esa parte de la delegación Tláhuac, de la alcaldía Tláhuac. Y los voy a invitar a que vean las declaraciones patrimoniales de Juan Carlos Mercado, que siempre apareció cero información, ninguna información, y ahora parece más rico que Marcelo Ebrard. Por lo tanto, yo hago una petición, que el abogado también seguramente se hará, es que Santiago Nieto, así como revisó
al gobernador de Tamaulipas que le hagan una revisión a Mario Delgado y a Juan Carlos Mercado para que se dé cuenta del enriquecimiento inexplicable que tuvieron. Y la mejor de todo es dónde está la 3 de 3 de Mario Delgado, porque también ya la desaparecieron y no van a encontrar una sola declaración patrimonial de Mario Delgado. Por lo tanto, hago un llamado a los mexicanos para que voten, para que cambien las cosas y no caigan en la falla que tuvimos de la gente de Morena y del presidente de la República. Es más, que no se reelija Mario Delgado, porque está buscando. Pero no tiene fuero. ¿Qué está buscando? No, la Mario, reelección pero de Mario Delgado. Mario no tiene fuero, pero no tiene fuero ahorita. Está con licencia. Bueno, pues pero no tiene fuero ahorita. Y Claudia está enterada de todo esto, ¿eh? Y Claudia ¿qué quiere hacer Claudia? Dijo que tope a donde tope. Quiero ver si es cierto que va a topar donde va a topar. No, yo sé, yo creo, por eso, aquí el tema es esto. Claudia hizo un ofrecimiento y la procuradora, doña Ernestina, dijo que iba a topar donde tuviera que topar esto, que se iba a ir contra todos. Vamos a ver si es cierto, porque pues para entrar, el fiscal anticorrupción que nombró el Congreso tiene unas oficinas muy bonitas, sin ningún personal, sin computadoras y sin nada, y el mismo que sigue operando es Richard Urbina, encubriendo todas las carpetas de corrupción que tiene ahí. Esa es la clase de justicia que tenemos. Ese es el doble discurso, y eso es donde no coincido con Claudia Sheinbaum, y se lo advertí, se lo avisé a Marcelo personalmente en sus oficinas de la Condesa, se lo dije claramente: Marcelo, en aquella época que empezó Línea 12, pasó esto, esto y esto y esto, y vas a tener problemas con esto, y el karma le sigue a Marcelo, y no hace nada al respecto Marcelo Ebrard. Ya voy a acabar el programa Que cierre aquí la ya no hay más. ¿No? Ya Habrá ya no más, Carlos. Sí. Habrá más. Habrá más. Sí. Ojalá pudiéramos decir, ya es todo, toda la podredumbre, toda la pus, apenas empieza. Miren, todo esto que hemos enseñado los últimos 3 meses y medio en Atypical son datos reales y son netas. Sí, somos un canal de oposición, sí, porque para nosotros lo primero que importa es México. Y lo primero que importa son ustedes y sus familias. Y nosotros con nuestro granito de arena o de sal ayudamos en lo que podamos. Pero yo les quiero suplicar 2 cosas para el domingo. Está de horror la situación si gana Morena. Se acaba la democracia. Esta es una lucha ahora por seguir en democracia o seguir con autoritarismo. No los estoy choreando. Les estoy hablando con la verdad. Depende de nosotros y de nadie más de que Morena no tenga mayoría en el Congreso y el presidente no tenga el poder que tiene ahora. Pero nada más depende de nosotros. Nosotros somos mayoría, mucho más grande que los seguidores de Morena. Les pido por el amor de Dios, salgan a votar este domingo con sus familias y sus amigos. No voten por el amor de Dios, ni por Morena, ni por el Verde, ni por el Partido del Trabajo, ni por ninguno de los 3 nuevos. Y si Movimiento Ciudadano está fuerte, a donde la coalición no está fuerte, voten por Movimiento Ciudadano para no dividir el voto. Si Morena no tiene problemas. Si ustedes no votan por los 3 nuevos, no ganan registro. Si no votan por el Verde, que son una bola de hipócritas y vendidos que cambian de partido según el sexenio, pierden el registro. Y si el PT, que ni existe y sobrevivió gracias a la dulzura del secretario Osorio Chong, porque si no ya hubieran perdido el registro, si no votan por ellos, también dejan de existir. Háganos el favor de estar conscientes, díganle a sus amigos, y que gracias a ustedes México se salve y gracias a nosotros también. No se les olvide, es cuestión de salvar a México y que somos mayoría. Muchas gracias, José Luis. Carlos. Muy bien. Muchas y además gracias. denle la madre a Morena en la Ciudad de México, Claro. en las alcaldías, Sí. Así es. que no saben tampoco gobernar. Sí, yo te puedo dar mucha información de cómo se roba Luego el nos dinero. platicas. Gracias a todos, Gracias, Angelito. Gracias, muchas gracias.